Buenas noches, otra vez. Ahora sí, les invito a que abramos nuestras Biblias en Colosenses 1 y vamos a estudiar los versículos 23 al 29. Así que leamos allí. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esa parte de si en verdad es una condicional que vemos dado lo que antes estaba hablando, que era de que Jesús nos había reconciliado, pero hay una condicional. Jesús nos ha reconciliado, pero si en verdad estamos permaneciendo fundados y firmes en la fe. Y ya vamos a explicar eso. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, haciendo como un recorderis de lo que habíamos estado estudiando, la iglesia de Colosas tiene un gran peligro alrededor, y ese peligro tenía que ver con la diversidad de religiones e ideologías que estaban, que les invadían. Una de esas malas doctrinas era el gnosticismo, el cual básicamente era una mezcla entre judaísmo, cristianismo y la filosofía griega, y planteaba que el conocimiento era lo supremo. Por lo tanto, Jesús no podía ser un ser humano, no podía ser hombre como nosotros. Por lo tanto, Jesús no era Dios para ellos. También, por otro lado, estaba la cuestión de que los judíos estaban obligando a los gentiles a judaizarse, a tomar esas costumbres. Y lo que vamos a ver hoy es que Pablo en esta carta quiere que sus oyentes, de alguna manera, no se dejaran manipular por esa diversidad de religiones, por esa diversidad de ideologías que les estaba rodeando, sino como dice allí en el capítulo 2, versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. Debían andar arraigados y solidificados en Él, según lo que ya habían aprendido, según lo que ya Dios les había enseñado a través de su palabra. El punto es, nosotros también estamos en medio de una sociedad y en medio de diversas doctrinas que se quieren infiltrar en la iglesia. Y Dios quiere que nosotros también nos mantengamos firmes, pero que también expandamos el evangelio con esa verdad que salva. Judas, en el Judas 3 dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Dice en la Reina Valera, eso lo leí en la Nueva Traducción Viviente, que contendamos ardientemente por la fe que el Señor una vez nos ha dado. Tenemos una fe que compartir, tenemos una fe que defender. Somos esos embajadores de la verdad de Cristo. Esa verdad que salva, esa verdad que libra de pecado, esa verdad que lleva a Cristo, es el evangelio que nosotros predicamos. Y hoy vamos a ver cómo fue el ministerio de Pablo y cómo eso tiene relevancia aún en nuestras vidas. Así que les invito a primero a leer el versículo 23 de nuevo. Allí dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio. Y aquí en esta parte no nos está hablando de que el cristiano pueda perder su salvación. Por lo contrario,
el mensaje aquí es que el evangelio es una esperanza inamovible para el creyente. El creyente se mantiene firme en la fe que una vez ha creído. El evangelio, aquí el mensaje central es que el evangelio no es simplemente un cambio de posición o simplemente la salvación. Sí, eso es, por supuesto que sí, pero es más, es un cambio de vida. El evangelio no es solo ser salvo, el evangelio es ser como Cristo. Como yo voy en un proceso para llegar a ser como Cristo. Allí en 2 Corintios 5:17 nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Es decir, soy una nueva criatura en Cristo. Y Efesios 4:23-24 y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Somos un nuevo hombre, somos una nueva criatura, ¿sí? Ahora tenemos el espíritu de Cristo morando en nosotros. La naturaleza que adquirimos es la naturaleza de Cristo. La mente que adquirimos es la mente de Cristo. Eso dice la palabra. Nosotros tenemos la mente de Cristo. La vida que decidimos tomar es la de Cristo y para lo cual dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo yo, ya no debo vivir yo. Debe vivir Cristo en mí y eso debería perjudicar cada una de mis áreas de mi vida. Entonces, la vida cristiana se trata de negarnos a nosotros mismos. Desde que creemos, estamos diciendo, Señor, soy un pecador y por lo tanto, yo quiero dejar de ser ese pecador y quiero tener una nueva vida en Cristo. Esa es la salvación que nosotros predicamos. Ese es el evangelio. Por eso es que el evangelio es una esperanza inamovible para el creyente. Por eso si el evangelio no ha traído cambios a tu vida, si el evangelio no te lleva constantemente al arrepentimiento, si el pecado no te duele, en efecto, si el evangelio no es tu única esperanza, tu esperanza de vida, si el evangelio no tiene efecto en tu vida, entonces deberías preguntarte si verdaderamente eres creyente. Si verdaderamente has creído en el Señor Jesucristo, si le has depositado tu fe a Él. Y si no lo has hecho, te invitamos a hacerlo. La única manera, y ahora hablo a los creyentes, la única manera para mantenernos firmes y podernos vestir de ese nuevo hombre es a través del Espíritu Santo. Cuando somos guiados, cuando somos controlados por el Espíritu Santo y no por nuestra carne. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Y las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿cómo vivir en el Espíritu? Lee la palabra de Dios. Si no tenemos comunión con la palabra de Dios, menos vamos a poder cambiar esa forma de vivir, ¿sí? Por eso es que es algo inamovible, no podemos movernos de esa fe, pero debemos procurar cada día ser más santos, más parecidos a Cristo. Ora constantemente buscando su voluntad, obedece al Señor, memoriza versículos, pero que cada día puedas decir, venga, hoy me parezco más a Cristo. Entonces, primero, el evangelio es una esperanza inamovible del creyente. Y segundo, el evangelio es una comisión que todos recibimos a favor de la iglesia de Cristo. Y ese evangelio es una forma de reproducir a Cristo. Entonces, sigamos leyendo allí versículo 23, la parte B, hablando del evangelio, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumple en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la manera, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos.
a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí quiero enfatizar que Cristo debe ser la forma de vivir de cada creyente, y eso debe ser real en tu vida y en la de los demás. Debemos procurarlo eso en nuestras vidas y también en la de nuestros hermanos. Vivir cada día más como Cristo. Cada integrante deberíamos procurar eso. Ahora recordemos que Pablo estaba allí en Roma, y allí en Roma, prisionero, dice que el evangelio se estaba predicando. Allí donde el centro del mundo, donde todas las naciones se reunían, donde había extranjeros. Pablo, en medio de las cadenas, él podía decir, venga, se está proclamando el evangelio, se está expandiendo la verdad de Cristo. Allí en el centro del mundo. Pablo era un embajador de Cristo y esa esperanza, y esa era la que predicaba. Allí en cadenas, después Dios le dio la oportunidad, o sea, imagínense a Pablo en ese momento, decir, oiga, estoy en cadenas, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Antes podía predicar, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues resulta que él tenía un soldado cada 8 horas que lo cambiaban. Y entonces, así fue como empezó a impactar no solo al soldado, sino que después miramos y encontramos que él también tuvo un arresto domiciliario, por lo tanto, podía tener ciertas visitas, ¿sí? Entonces, allí, desde la cárcel, él decía, la palabra no está encadenada, la palabra sigue expandiéndose, y eso era lo que él predicaba. Luego, allí en el mismo versículo, dice que él es un ministro del evangelio primero, allí en el versículo 23. Y en el versículo 25 también dice que es un ministro, pero esta vez de la iglesia. Y ministro, esta palabra se refiere a un mayordomo, ¿sí? Y el mayordomo era un esclavo que tenía a cargo la administración de las cosas de su amo, los esclavos, los recursos, todo para servir a su amo. Y Pablo se identifica de esta manera. Pablo se reconoció a sí mismo como un esclavo que administraba a la iglesia de Cristo, que la alimentaba, que buscaba su crecimiento, que la pastoreaba, que la guiaba. Y también era un ministro del evangelio. Dios nos dio el evangelio y nos dio la iglesia de Cristo. Y Dios quiere que nosotros administremos esa iglesia y ese evangelio. ¿Cómo estamos administrando el evangelio? ¿Cómo estamos impactando a otras personas con el evangelio? ¿Cómo estamos trabajando en nuestra iglesia para que de alguna manera eso sea una realidad? Seamos ministros, buenos ministros. Entonces, recordemos un poco acerca de la historia de Pablo, allí en Hechos, capítulo 26. Y recordemos que Pablo iba a Damasco, ¿no? Y allí se encuentra el Señor Jesús. Le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y Pablo le dice, Señor, ¿quién eres? Señor, ¿qué debo hacer? Y allí en el versículo 16 dice, pero levántate, hablándole el Señor Jesús a Pablo, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, ¿sí ven? La misma palabra, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Inmediatamente Pablo recibe ese llamado, recibe la conversión, recibe ese llamado a ir a los gentiles a predicar el evangelio. Y luego de que Pablo conoce al Señor, pasa 3 años teniendo revelación del Señor. Allí en Gálatas 1:11 al 24 nos dice más o menos la historia de que él estaba después de este suceso. Dice que no se fue a los apóstoles a aprender de ellos directamente, sino que fue a revelación directa del Señor Jesús. Allí él recibió su ministerio, allí él recibió su llamado. Por eso, cuán importante es estudiar la palabra de Dios. Nuevamente, estudiemos la palabra de Dios. Allí conocemos el propósito con que Dios nos ha puesto.
Y allí en Efesios 3, 1 al 9, nos habla de ese misterio del cual hablaba Pablo entre los gentiles. Dice Efesios capítulo 3, versículo 1 al 9. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo, no prisionero de los romanos, prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, para que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa que es en Cristo Jesús por medio del Evangelio. El misterio se resume en estas tres cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los verdaderos creyentes son miembros del cuerpo de Cristo y están destinados a compartir las glorias de Cristo para siempre. Segundo, el Señor Jesús es la cabeza del cuerpo y Él es el que le da vida, alimento y dirección. Y tercero, tanto judíos como gentiles vienen a ser miembros del cuerpo de Cristo por medio de la fe en Él. Gentiles, los no judíos, ¿no? Y constituye de ellos un nuevo y solo hombre. Allí en el capítulo 2 podemos ver esta realidad. Los gentiles no tenían las promesas, ¿sí? Y allí, dice Pablo, llegan a tener esas promesas, esas ricas promesas que encontramos en Efesios 1, si quieren estudiar las promesas de Dios. Y también si quieren estudiar el capítulo 10 y 11 de Hechos, en donde Dios le revela a Pedro, el misterio por medio de una visión, ¿sí? Entonces, para que también lo puedan estudiar. Pero algo que es claro es que desde el principio Dios tenía en su plan salvar a toda la humanidad. Y allí, cuando Dios le promete a Abraham, en Génesis 12:3 dice que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios ya tenía en su promesa contados a nosotros mismos, a nosotros los que estamos aquí y a todos los creyentes del mundo. El misterio es que Cristo es la esperanza de gloria, como lo dice allí en Colosenses. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, tanto judíos como no judíos. Y acá podemos unir esto con lo que Pablo hacía, porque ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es la esperanza? ¿Será una tierra nueva? ¿Será cielos nuevos? ¿Será que ya no hay lloro? Tal vez esa es parte de la esperanza. Pero la esperanza de Pablo y la esperanza nuestra es Cristo mismo. Nosotros esperamos es a Cristo, su segunda venida, cuando Él venga por nosotros, estemos en su gloria. Y allí, en medio de todo eso, va a estar Cristo en el centro. El que es glorificado y es honrado es Cristo. Por eso le servimos desde acá, para prepararnos, porque allá en la gloria vamos a servir a Cristo. Por esa misma esperanza era por la cual Pablo estaba gozoso de padecer, allí en el versículo 24, de la cual fui hecho ministro según la administración, versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo. Pablo pudo ver la aflicción desde un punto diferente al que de pronto nosotros tenemos. Porque una visión correcta de nuestro Dios y de su propósito en nosotros hará que las cargas sean más fáciles, que sean más frágiles, que sean más fáciles de llevar. Y nosotros somos creados con el propósito de conocer a Dios para reflejarlo. Pero si no entendemos nuestro propósito, si no entendemos cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo, entonces no vamos a poder perseverar. Pablo seguía y decía, si hay un obstáculo, yo lo paso, pero allá mantenía su mirada en Cristo, en su meta, en la meta.
Filipenses 1, 12 al 14. Recordemos que Filipenses también fue escrito en la misma prisión en Roma. Entonces podemos un poco entender más la mente de Cristo, de Pablo, perdón. Y dice allí: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Cristo sin temor. Había un propósito. La aflicción nunca viene sin propósito. Cuando la persecución y la aflicción arreciaban la iglesia, es cuando más se dieron los más grandes avivamientos, porque es en medio de la aflicción que Cristo se muestra en poder. Y esto es notorio a todos. Cuando Pablo estaba encadenado, él no podía hacer nada. ¿Quién lo hizo todo? Dios. Dios lo hizo todo, porque él estaba encadenado. Allí se muestra el poder de Dios en acción. Cuando las cadenas están puestas, no queda más que el poder de Dios en acción. Nuestro propósito y llamado, hermanos, va encadenado al sufrimiento. Por eso, cuando mi percepción de Dios está equivocada y es su propósito, entonces no vamos a poder sufrir bien, pero debemos sufrir bien, porque ese es el propósito de la iglesia, es parte del propósito de la iglesia. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dos privilegios: creer en Él, pero también padecer por Él. ¿Es un privilegio para nosotros padecer por Cristo? Como el propósito de reproducir a Cristo, como ya habíamos dicho. Propósito es reproducir a Cristo en otras personas. Vamos a tener entonces que negarnos a nosotros mismos. Y eso requiere de santificación, un proceso progresivo en donde Dios va formando mi vida cada vez a la más a la de Cristo. Sí, Cristo es amor, Cristo es misericordia, pero esa misericordia, ese amor y esa gracia fue demostrada a través de su sacrificio en la cruz, a través del sufrimiento, a través de la aflicción, porque él fue herido por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese es el Cristo al que nosotros debemos reflejar, aquel que padeció y murió por los pecados de toda la humanidad. La santificación nos permite sufrir bien y gozosos. Por eso, sin la palabra de Dios no vamos a poder, porque es el proceso de llegar a ser semejante a Cristo. Entonces, Cristo es el fin y un día llegaremos al cielo. Imagínate llegar al cielo y estás con tu pasaporte y vas a entrar al cielo y haces la fila, supongamos que hay fila, y no sabemos quién te está esperando para recibir tu pasaporte, pero tú abres el pasaporte y dices: oiga, yo no soy el que está inscrito, ese es Cristo, pero no soy yo. Y entonces vas con miedo porque de pronto no te van a recibir. Entregas el pasaporte y te miran, pasa adelante. Es Cristo al que nosotros reflejamos. Él es el fin, no nosotros. Hermanos, tenemos que entender que cuando pasamos sufrimientos, o tú lo necesitas para crecer y madurar, o lo necesita el reino de los cielos, o lo necesita la iglesia de Cristo. Ahora Pablo dice en el versículo 24: cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y hablando esto de ser semejantes a Cristo, mira lo que el anhelo de Pablo. Filipenses 3, 8 al 10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Participar de sus padecimientos, ser semejante a él en su muerte. Y después dice, cuando sea resucitado,
también lo sea como Cristo. Tanto me quiero parecer a Cristo que quiero sufrir como Él. Tanto me quiero parecer a Cristo que quiero morir como Él, para también participar de las glorias de Cristo. Pablo quería participar de los padecimientos que faltaban por la iglesia. Y la iglesia y el crecimiento de la iglesia sufrirá todos los tiempos por los falsos maestros o por los perseguidores de la iglesia. Y la iglesia hoy necesita de hombres y mujeres que completen lo que aún falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Entonces, ¿cómo estás participando en el crecimiento de la iglesia? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Cuál es tu aportación en otros creyentes, en su conformación a la imagen de Cristo? ¿Hay gozo en tu alma al sufrir por Cristo? Y el punto es, muéstrame tus cicatrices, muéstrame que verdaderamente has trabajado. Yo sé que acá hay muchos que han trabajado muy duro y sé que están las cicatrices ahí. Entonces Pablo se dedicaba a predicar el evangelio de Cristo entre los gentiles, por el cual padecía gozoso porque entendía su propósito y podía tener una visión correcta de Dios. Finalmente, allí versículos 28 y 29. También el evangelio es una misión por la cual darlo todo y por la cual Pablo lo dio todo. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando en la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El propósito, ¿cuál es? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Para lo cual, ¿qué hacía Pablo? Predicaba ese evangelio, trabajaba por enseñarle a cada hombre el evangelio. El evangelio es más que salvación, es un cambio de vida y Dios quiere que lleguemos a ser como Cristos. Teniendo esto en cuenta, es a Cristo el que anunciaba a Pablo y enseñaba en toda sabiduría. La definición de sabiduría hallé en el capítulo 2, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente del mismo Colosenses. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién? En Cristo. Si nuestra misión es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, tenemos que primero presentar a Cristo por medio de la predicación del evangelio. Tenemos que salir y predicar el evangelio con los que nos están rodeando, nuestros familiares, las personas con las que trabajamos, en el estudio. Y segundo, tenemos que enseñar la sabiduría de Dios. Ese tesoro hay que escudriñarlo y ese tesoro está en la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, entonces la iglesia no crece. Entonces, ¿cómo estás tú participando de eso? ¿Escudriñas? Pero no solo eso, la idea es que cuando yo estudio la palabra de Dios, la puedo enseñar, la puedo vivir, tengo que vivirla primero, pero también puedo enseñársela a otra persona que está empezando a crecer. Y ese es nuestro propósito. Esto requiere esfuerzo, de más tiempo con la palabra, de negarnos a nosotros mismos y de glorificar a Dios. Podemos presentar a todo hombre perfecto de esas dos maneras, predicando el evangelio y preparando a creyentes para que seas más como Cristo. ¿En qué lugar estás tú trabajando? Efesios 4, 11 al 16 nos dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dios puso deberes a cada miembro de la iglesia para que haga eso, predique el evangelio. Y Pablo se esforzaba por eso. Pablo no luchaba según sus fuerzas. Miren lo que dice ahí, que él trabajaba y que luchaba. Él no luchaba según sus fuerzas, sin embargo se esforzaba, y esa es una realidad. Se esforzaba por conocer más a Cristo, se esforzaba por predicar el evangelio, se esforzaba por edificar a la iglesia. Y la palabra luchar es la imagen del atleta que lo da todo hasta agonizar. La palabra es literalmente agonizar. Dice Pablo, yo estoy agonizando, trabajando tan duro hasta agonizar. La palabra lucha y trabajar puede que se estén refiriendo
a la obra del Señor, pero pienso que también cuando Pablo está hablando de lucha, se estaba refiriendo a una lucha espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, sino contra el enemigo en nuestra alma. Y ante esas dos realidades que tenía Pablo, por un lado, esforzarse por la obra, ¿sí? Y por otro lado, las luchas espirituales y las luchas carnales. Lo único en quien se pudo refugiar es en Cristo. Él es la roca fuerte, es el poder de Dios. Al final, Pablo hizo por su parte. Él obedeció. ¿Y Cristo qué hizo? Obró a través de él. La obra no es de nosotros. La obra es de Cristo. Y él prometió no dejarnos solos y darnos las fuerzas que necesitamos. Sin duda alguna, todos hemos querido de pronto abandonar la obra. De pronto nos hemos sentido frustrados en algún momento y queremos botar la toalla, pero en su fuerza, Él nos levanta. Si trabajamos en nuestras fuerzas nos vamos a cansar, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Les invito a que oremos. Padre, gracias por esa obra, por ese evangelio, Señor. Ayúdanos a luchar, a trabajar, a participar de los padecimientos de Cristo. Ayúdanos a darlo todo por la iglesia de Cristo, porque amamos a Cristo y deberíamos darlo todo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener una verdadera y buena perspectiva de lo que es el sufrimiento. Ayúdanos a entender que es necesario el sufrimiento para el crecimiento de la iglesia, porque este mundo se opone a lo que tú quieres, a lo que tú enseñas. Es una contracultura completa. Y no te aman, Señor, pero nosotros somos la iglesia de Cristo y te amamos. Ayúdanos a trabajar tan duro y tan fuerte hasta agonizar como lo hacía Pablo. Ayúdanos a seguir ese ejemplo. En el nombre de Jesús.